Buenas noches, bienvenidos. Hoy es domingo a las 8:45. Un gusto estar con ustedes para compartir sobre temas de gran relevancia para el país. Buenas noches, Dina Fernández. Hola, ¿cómo están? Paolo Hurtado. ¿Qué tal? Buenas noches. Pedro Trujillo. No me gusta este domingo. ¿No te gusta este domingo? ¿Por qué no? Hagámoslo tolerable y llevadero. ¿Por qué no te gusta este domingo? A ver. Yo qué sé, ¿qué más da? Este domingo no Pero te de mal gusta. humor. Debe ser porque mañana es lunes, no porque mañana es lunes. Mañana es lunes. Sí, esa molestia refleja este domingo. Ah, sí. Vamos de una vez a la primera exposición que le tenemos lista para esta semana y que tiene que ver con la cleptocracia como sistema de gobierno en nuestro país. Ahí vamos. Ahí está la cleptocracia. Lo que usted ve realmente es que en el país se ha enraizado una corrupción estructural. Esto es en lo que yo estaba pensando en los últimos días y no tiene ninguna novedad. Es simplemente poner en orden y explicar de una manera que sea pues inteligible, coherente, lo que encontramos en la prensa, no en este gobierno, sí en este gobierno, pero además en el anterior, en el previo y en el de más allá y seguramente en el siguiente. Vamos empezando con dos grandes líneas de corrupción. La primera tiene que ver con la proveeduría de bienes y servicios al Estado. Prácticamente todo lo que se le vende al Estado y casi todo lo que se contrata, yo no quiero caer en la falacia de la generalización, casi todo tiene que ver con tráfico de influencias, con favorecimiento a amigos, a quienes han ayudado durante la campaña. Por el otro lado, la otra gran línea es ver al Estado como un botín, en el que se llenan plazas con colaboradores de campaña, con amistades, con gente que no necesariamente es competente, pero que se encuentra con un empleo seguro y fijo en muchas condiciones de privilegio en algunos casos. Vamos a la segunda imagen. En la primera línea estamos hablando del aprovechamiento de fondos públicos. Una gran cantidad de compras de bienes y servicios están atadas a tráficos de influencias para beneficiar a miembros del partido de gobierno o a financistas de campaña. De inmediato, pasamos a los ejemplos que le podemos poner que ha descubierto la prensa en apenas los últimos días. Y ahí los tiene usted. Estamos hablando apenas de 4 meses de gobierno y mire usted. Las pilas de Fonapaz, la compra de 1.4 millones de quetzales que finalmente terminó derogado por el presidente de Fonapaz. Las láminas también de Fonapaz, 9.9 millones de quetzales, láminas que presuntamente eran de un grosor mayor y se compra en realidad láminas más delgadas, la diferencia es de poco más o menos 3 millones de quetzales, se le compra a un proveedor de Chiquimulilla, de un exalcalde, nadie se entera si no es que se hace la medición de algunas de las láminas y se pueden embolsar ese dinero. Mire, por ejemplo, la contratación del servicio de limpieza en el Palacio Nacional por 14.7 millones para una empresa que hasta hace muy poco era representada y era propiedad de uno que es diputado del Partido Patriota recién electo. Se ha separado formalmente, pero en términos reales sigue siendo su empresa. Tecnideportes también le da mantenimiento a canchas deportivas. El propietario hasta hace muy poco era también, o el representante legal más bien, era el secretario privado de la vicepresidenta. Él se ha separado formalmente del cargo, pero en términos reales él sigue teniendo un ascendiente sobre esa empresa que ahora se ve beneficiada con fondos públicos. Tenemos también el caso de la seguridad para el reparto de los fertilizantes y así podemos seguir. En el caso de los servicios de seguridad, los fertilizantes tienen que ver con una persona que es subdirector de la SAAS, ni más ni menos, la entidad que le da seguridad al presidente. Yo hablo de lo que se ha encontrado en las últimas semanas durante este gobierno, pero es que durante el gobierno de la UNE también harían falta, yo no sé cuántas pantallas de las que ustedes acaban de ver, para enumerar todos los casos que se puedan encontrar. Y en el gobierno de la Gana, la misma cosa, y en el gobierno de Alfonso Portillo me temo que sea quizá peor, y en el gobierno anterior y lo mismo. Esto está enraizado, es una estructura. Vamos a la segunda línea de esa corrupción estructural que usted ve en el Estado guatemalteco y que tiene que ver con el reparto de plazas para mis amigos, la administración pública como un gran botín que sirve para ubicar a correligionarios, a parientes, a colaboradores de campaña. Aquí es necesario ver dos cosas. El efecto negativo que tiene sobre la eficacia del Estado. Si ustedes ponen a un montón de recomendados, no por competentes o por aptos, sino simplemente porque les tenemos cariño en la posición, pues le están haciendo perder eficacia al Estado que tiene que cumplir con ciertas funciones. Para empezar, solo voy por ahí, los maestros recomendados por los diputados en diferentes escuelas del país, por supuesto que no van a ser los mejores. A esas posiciones no llegan los mejores, sino que llegan los que están más cerca del cariño del diputado. Y por el otro lado, el costo oneroso que tiene para el Estado guatemalteco cargar a un montón de personas que luego se sindicalizan, se acogen a
a todas esas prebendas que logran tener muchos trabajadores públicos y no pueden ser desplazados, y cada vez va creciendo y creciendo y creciendo este Estado. El mejor ejemplo probablemente es el del organismo legislativo, que tiene una gran cantidad de personas que se hereda de administración en administración. Vamos a ejemplos de plazas recién contratadas. ¿Se recuerdan ustedes que el Partido Patriota ejerció presión sobre el ministro de Agricultura porque no les estaba abriendo todas las plazas que necesitaba? Hace muy poco se descubre la contratación de 44 personas mediante un fideicomiso sin utilidad real, porque es el fideicomiso que se usaba para pagarle bosques de la Concordia y protección al agua, algo por el estilo, el que se usaba para pagarle a los expatrulleros. Contrataron, entre otras cosas, a 2 exdiputados con esos sueldos de 33.750 al mes, 24.500, a otras 42 personas con salarios bastante mayores que llegan hasta 2.500 mensuales. Todo eso es a costa del Estado. A costa del Estado, de los fondos públicos. Por supuesto que en el partido oficial, cuando uno discute con algunos de los congresistas o con algunos de los cuadros, yo voy a decir que ellos hablan con cierta franqueza. Me cayó bien que el diputado Alex Castillo, a quien le cuestioné sobre este asunto, me decía, pero es que nosotros como partido político tenemos derecho, por lo menos, dice él, al 20% de las posiciones en la administración pública para imprimirle nuestra ideología a la administración. ¿Ideología? Es que ojalá fuera, sí, lo de ideología ahí les encargo, ¿verdad? Porque en realidad aquí lo que hay son intereses directos, intereses personales. Ahora, ¿cómo se podría combatir esta corrupción estructural? Se tendría que combatir con auténtica convicción, y esa convicción se traduciría, por ejemplo, en que se regule el enriquecimiento ilícito. Solo pongo un ejemplo de los tipos que se podrían crear, el tipo penal del testaferrato, es decir, que yo utilice a otra persona para que me represente, pero en realidad yo sigo siendo el que estoy beneficiándome de esos contratos que se consiguen para el Estado. Esos son solo apenas unas pocas soluciones, pero ¿qué necesitamos? Que las instituciones funcionen. Aquí la Contraloría, ¿acaso está funcionando para cortar toda esta clase de proveeduría corrupta hacia el Estado? No está funcionando. ¿Está funcionando acaso la Fiscalía contra la Corrupción para ponerle freno a todo esto? No. Servicio civil profesional para impedir que se contrate a cualquiera en una posición para la que se requieren ciertas aptitudes, ciertas capacidades. Ya, me da pena que los estoy aburriendo, hasta ahí llegamos. Me parece muy interesante esas 2 categorías que usted ha planteado. Me parece que la más grave es la primera, la de los contratos, porque en la segunda usted todavía tiene la opción, si no son plazas innecesarias y está recibiendo un servicio del empleado, de exigirle como cabeza de institución, si hubiera la voluntad, y ponerlos a trabajar. Pero en la primera, lo que a mí me parece más grave es que primero las compras son sobrevaloradas, los servicios son ineficientes, no compiten en igualdad de condiciones con nosotros que ofertan el mismo servicio o bien. Y aparte de eso, se quedan con dinero de comisiones y corrompen todo el sistema. Tú has ido como 20 años atrás nombrando corrupción, ¿verdad? Bueno, llevamos 20 años y no hemos aprendido nada. Entonces nos vamos a pegar 200 más. Esto no es un tema estructural, esto es un tema mental. ¿Y qué quiere decir esto? Que una gran parte de ciudadanos de este país son mentalmente corruptos. Y alguien ya se rasgará las vestiduras. Me da igual. Somos una sociedad corrupta, mentalmente corrupta, donde premiamos al corrupto, al que se pone en doble fila y es un ilegal, lo aplaudimos por pilas. Contratamos al chispudo, colamos a los amigos, estamos en una fila y le damos cola y hacemos delincuencia y corrupción y los demás lo aplauden. Y lo hacemos todo. Esos pequeños detalles que no le damos importancia también son corrupción, también son falta de ética y también son señalables. Entonces, cuando entra un partido político hace corrupción, y cuando viene otro hace lo mismo, y cuando viene otro hace lo mismo, y el que venga será igual, y está compuesto de ciudadanos. ¿Qué hacen los ciudadanos ante esto? ¿Tú has visto alguna manifestación de la ciudadanía honesta de este país diciendo: se acabó el Congreso, disuélvase ahorita mismo, porque de aquí no nos movemos? No. La gente lo deja esperando la guayaba del señor Serrano a ver a quién le toca al siguiente. Tú decías, las generalizaciones son malas. Claro que son malas, pero hay que entenderlo en ese contexto. Somos una sociedad mentalmente enferma de corrupción y esperamos la guayaba, el turno de nuestra guayaba. Así no se puede. Y cuando tú ves este tipo de actuaciones, no hay un solo partido político, lo decíamos el viernes, que se levante y diga: yo no voy a admitir ni un diputado de otro partido, porque no lo permito. No lo ha hecho ninguno.
Al contrario, se los roban. Por uno eso al te otro. digo, eso es mental. Y Es que es mental. Y el alcalde de la Antigua ya de tener fila detrás ahí esperando que él llegue. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Pedro, pero además yo diría, respecto a lo que dijiste, Paola, que es menos grave la Proveeduría al Estado. Exactamente, que el servicio civil. Yo no estaría tan de acuerdo porque se incurre en gravísimas irresponsabilidades cuando se pone a las personas que no tienen ni la menor capacidad ni la menor idea en posiciones donde deberían hacer cosas importantes. A mí me parece que ahí se hace que el Estado o sea, ¿por qué se caen los puentes? También porque no hay personas que lleguen y de verdad... Vigilen que esa empresa que contrataste cumpla con los requisitos. Y que los requisitos de construcción sean los que deben ser, los requisitos técnicos. Porque hay corrupción mental. Claro. Ahora que yo estoy leyendo la ciudad-estado italiana, en Génova existía el podesta, el gobernador, vamos a denominarlo así. Cuando terminaba había un juicio político y de cuenta. Antes de que saliera de la ciudad había un juicio político y de cuenta. O sea, el presidente termina y se le hace un juicio político y de cuenta. Y si no, se va a la cárcel. Aquí la estructura está dañada completamente y se hace campaña en base a esos beneficios que se pueden obtener una vez que el partido que uno apoyó ha llegado al poder. Y me da pena que los ciudadanos, la verdad es que parecemos muy babosos o muy resignados o muy conformes, votando de nuevo por partidos que ya nos mostraron y por diputados que ya nos mostraron que se han enriquecido ilícitamente, que se han enriquecido a la sombra del ¿Y poder. han notado ustedes la justificación que dan? Por ejemplo, en esta administración, en esas dos categorías les hemos preguntado. Nos han dicho, pero ¿qué esperan ustedes? Que los empresarios cuando asuman un puesto público cierran sus empresas. Con esa pregunta te responden. Y por otro lado te dicen, tenemos que imprimirle la ideología del partido a los mandos altos y a los mandos medios de confianza. Ideología. Pero es que terminan creyéndose esa justificación y no y piensan que han trabajado muy duro en la campaña y que se lo merecen. Ya me acordé. Exacto. Fernando Sabater, la ética comienza por uno mismo. No se puede esperar que otro sea ético para uno serlo. Ese principio tan o eres ético o no eres. Y es que, de verdad que lo digo convencido, somos un país con demasiados faltos de ética. De aquí, metido hasta aquí, hasta en el alma, clavado en el corazón. Y eso tú no lo puedes cambiar. Pero también éramos un país con un montón de gente cambiar. que no se parqueaba apropiadamente, una ciudad más bien, que no se parqueaba en el sitio correcto. Vino una policía que nos obligó a todos a ordenarnos. Y a respetar la línea roja. Y ahora ya nadie más lo ¿Dónde hace. está la policía? Porque donde no está, tampoco se parquea. La gente cumple mejor. No, y además te digo una cosa, Pedro, esas mismas personas que aquí no hacen cola, que tiran la basura en la calle, pues llegan a un lugar donde se aplican las reglas y las leyes y ahí se portan bien. Porque Muy bien, señores. tú en el IRTRA o en Miami se portan perfectos. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para ofrecerle una sección nueva que tenemos para usted aquí en domingo a las 8:45.